Dios te bendiga y bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia, del podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva ocasión vamos a estar hablando de la maldición de la humanidad. Vamos a estar hablando de este tema porque es bien importante, porque todas las cosas que nos suceden hoy están sujetas a lo que vamos a hablar en este día. En este video vamos a estar estudiando por qué la maldición de la humanidad y por qué este tema y por qué suceden las cosas que suceden. Pero antes debemos de ver qué es maldición. Maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas. Expresión injuriosa, fruto del enojo o la ira de un momento. Bien, estamos viendo que maldición es un deseo, es algo que alguien deseó el mal contra uno o contra varios. Todos conocemos qué es la maldición, pero quería definirlo para aquellos que no estaban seguros. Porque vamos a entrar en lo que es la definición de la palabra y vamos a entrar en lo que es la maldición de la humanidad y por lo que hoy estamos sufriendo hoy en día. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer Génesis 3 del 16 al 19. Génesis 3 del 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu marido. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres, y al polvo volverás. Esta es la sentencia que Dios le da al ser humano por haber pecado, por haber cometido violación a la ley que Dios le había dado. Dios le da al ser humano una ley sencilla y única. Podrás comer de los frutos de todos los árboles que hay en el fruto del Edén, en el huerto del Edén, pero del árbol de la sabiduría del bien y el mal no comerás. Sencilla y fácil y única. No había más leyes, no había una ley que le prohibiera hacer otras cosas, solamente esa. Sencillísimo. El ser humano se inclinó hacia el pecado y violó la única ley, la única prohibición que tenía. Entonces, por eso vino la maldición, por eso vino el enojo de Jehová en contra del ser humano. Y cuando este enojo vino, entonces decretó lo que acabamos de leer. Hoy en día tenemos tantas cosas por las cuales sufrimos. Todas estas cosas se van añadiendo, porque en aquel momento cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, empezaron a darse una serie de situaciones. Lo primero que se dio fue que hubo una separación de Dios con el hombre. Lo segundo fue que al separarse Dios con el hombre, entonces vienen todas las cosas que hoy vemos. Cuando Dios se separa del hombre, o mejor dicho, cuando el hombre se separa de Dios, porque fue el hombre quien se separó de Dios porque pecó. Cuando el hombre, el ser humano, se separa de Dios, la tierra deja de dar su fruto automática. La tierra daba su fruto automáticamente. Pero entonces Dios le dice: con el sudor de tu frente, entonces comerás.
Ya los alimentos eran obligatorios, porque ya entonces viene la necesidad de alimentarse, pero esta necesidad de alimentarse no iba a ser automática. Usted no iba a solamente ir a una planta a tomar estos alimentos. Estos alimentos ahora había que labrarlos. Estos alimentos ahora te daban muchos de los árboles que eran frutales, dejaron de dar fruto. Otros sus frutos ya no eran lo que fueron en antes. Porque dice la palabra que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y si todo lo que Dios hizo lo hizo bueno, todos los árboles daban un fruto bueno y agradable al ser humano. Pero por este pecado se limitaron los árboles que daban frutos buenos. Dice la palabra que ahora muchos de ellos daban cardos y espinos, no daban nada. Muchas de los árboles, o en su mayoría, no te dan un fruto beneficioso. Si vemos la naturaleza, los árboles que no dan fruto se cosechan solos, se dan solos y muy difícil mueran por cualquier cosa. Ahora bien, cuando para tú sembrar un árbol de fruto bueno, de fruto agradable, tienes que cuidarlo y tienes que hacer muchas cosas, tienes que abonarlo y tienes que hacer muchas cosas para que este árbol te dé su fruto. ¿Por qué? Porque lo que reina es el pecado, lo que reina es la maldad, lo que reina fue la maldición. Y esta sentencia que Dios nos da a nosotros en esta escritura, lo que hace es que nos restringe los alimentos. A la mujer dijo: multiplicaré tus dolores en la preñez. Multiplicaré los dolores en la preñez. Y no tan solo eso, dijo: tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Por eso vemos lo que vemos en las parejas y lo que vemos en todas las cosas, por este orden que Dios estableció en esta sentencia. Pero, ¿cuántas cosas seguiremos viendo? Vemos que en esta palabra, Génesis 3, dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, pero tienes que sembrarla, tienes que labrarla, tienes que cuidarla, tienes que echarle agua, o tiene que llover. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener una actividad económica para poder subsistir. Hoy en día nosotros nos alquilamos nuestro tiempo, alquilamos nuestra sabiduría, alquilamos nuestra inteligencia. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar y tenemos que hacer un sinnúmero de cosas para poder sobrevivir, para poder vestirnos, para poder comprar todas las cosas que necesitamos. Necesitamos electricidad, necesitamos internet, necesitamos teléfono, comunicación. Todas estas cosas tenemos que comprarlas, todas estas cosas tenemos que hacer una actividad económica para poder subsistir y para poder vivir cada día. Todas estas cosas vienen por esta sentencia que Dios le dio al ser humano después de haber pecado. Vamos a ver algunas 10 de las cosas por las cuales esta sentencia nos lleva cada día. Cuando Adán y Eva pecaron, las cosas eran mínimas. Quiero decirte que todas las cosas que pasaban eran mínimas, pero según fueron multiplicándose los seres humanos y según empezamos a vivir y a conocer la vida y a conocer más cosas, empezamos a padecer más y a tener más problemas cada día. Una de estas cosas es la guerra. Todos conocen la guerra. Todos
ustedes que me están escuchando, me están viendo a través de YouTube y por las plataformas de audio, Spotify, me saben lo que son las guerras, saben o tienen una idea de lo devastador que es una guerra. Una guerra no deja nada positivo. Desde el principio, los seres humanos empezaron a matarse los unos a los otros, empezaron a conquistar lugares. Esto viene por el pecado, esto viene por el darle entrada a la desobediencia hacia Dios. Por eso hoy tenemos guerras y siempre la hemos tenido después del pecado. Después del pecado empezaron a matarse los unos a los otros por envidias, por querer lo que tiene el otro. ¿Por qué un pueblo conquistaba a otro? Por querer lo que tiene el otro. Este pueblo X empezaba a florecer y empezaba a dar fruto de su trabajo. Pero venía otro pueblo y lo invadía y le robaba y esclavizaban, hacían muchísimas cosas. Por eso muchos pueblos fueron imperios, muchos pueblos esclavizaron a otros, muchos pueblos después se reorganizaban y ellos eran los que hacían la guerra a los que le habían hecho la guerra antes. Todas estas cosas vienen por el pecado, toda esta maldición viene por el pecado. Sabemos y conocemos lo que pasó por las historias y por los documentos y por toda la fílmica que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Tenemos una Segunda Guerra Mundial. El mundo entero entró en problemas. El mundo entró en guerra. Pero hoy en día tenemos guerras. Hoy en día tenemos todas estas cosas que son desastrosas. Millones de personas han muerto por la guerra. Millones de personas han perdido a familiares. Millones de personas han pasado por torturas. Millones de personas han perdido miembros de su cuerpo. Han perdido a familiares. Han perdido a padres, niños, huérfanos. Y las economías se detienen. Se detiene todo cuando hay guerra. Más enfermedad, menos doctores, porque muchos doctores, muchos científicos mueren. Empresas farmacéuticas cierran y dejan de hacer medicina para aquellos que la necesitan. Todas estas cosas vienen por esta maldición del pecado que nosotros llevamos en nuestro ADN. Todas estas cosas vienen por eso. Las guerras son destructivas. Nadie gana en una guerra. Un jefe militar o un presidente o un rey se puede declarar victorioso o vencedor, pero la realidad es que nadie gana. Porque por más fuerte y por más poderoso que sea tu ejército, alguien pierdes. Algunos de tus soldados pierdes. Pierdes también economía porque tienes que invertir en esa guerra. Niños, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes. Se detienen las escuelas, se detienen las universidades, se detiene todo por una guerra. Y estas son de las cosas que nosotros debemos de pensar y debemos de tratar de alinearnos al plan de Dios. Tenemos las enfermedades. Una de las cosas que más han estado en estos días son las enfermedades. Tenemos la enfermedad aquella que sucedió en el 20 y vemos cómo todo el mundo fue reducido a nada. Todo el mundo, muchas personas perdieron sus trabajos, muchas personas no podían ir a ningún lado, no podías salir, estabas encerrado en tu casa y esto fue fruto de esta enfermedad. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:7 que una de estas serían las señales
Las enfermedades serían una de las señales por las cuales Cristo iba a venir. Una de las señales. Esto nos indica, mis hermanos, que estamos en el tiempo. Esto nos indica, mis hermanos, que esta sentencia que Dios le dio a los seres humanos se cumple. Porque una de las cosas por la cual el ser humano va cayendo es por las enfermedades. La vejez y la enfermedad. Pero déjame decirte que Dios no creó la vejez, Dios no creó la enfermedad, sino que vinieron por causa del pecado. Y por causa de ese pecado, entonces vino la sentencia de Dios sobre todos nosotros. Y por eso nosotros tenemos que pasar por enfermedades. Hay muchas enfermedades mortíferas como el cáncer, que está matando a muchas personas. Hay cáncer de todo tipo y hay cáncer para todo tipo. Pero déjame decirte que hay un Dios todopoderoso y que su mano poderosa puede sanarte. Su mano poderosa puede curarte de cualquier enfermedad. Solamente debes tener fe y pedirle a Dios por tu sanidad. La palabra nos dice que por sus llagas, por las llagas de nuestro Señor Jesús, fuimos nosotros curados. Seguimos con el tercero, la esclavitud. La esclavitud fue abolida, pero hay otro tipo de esclavitud. Vemos que los antiguos tenían esclavos, empezaron a tener esclavos. Y estas cosas fueron abolidas, pero sí hay y sí seguimos teniendo esclavitud. Por ejemplo, cuando usted está en un trabajo, usted es un esclavo. Y usted dirá que no, pero usted alquila su tiempo. A usted le pagan por su tiempo, pero su tiempo usted tiene que estarlo ahí. Usted tiene que reglamentarse con todo lo que le digan. Usted tiene que hacer todo lo que le digan. Esa es la esclavitud moderna. Esa es la esclavitud que usted llena un contrato y usted está 8, 12, 10 horas en un lugar de X día a X día y usted tiene que estar ahí en ese lugar. Usted tiene que hacer lo que le digan. Eso es un tipo de esclavitud. Por ahí otras esclavitudes. Está la esclavitud del alcoholismo. Está la esclavitud de las sustancias ilícitas. Y muchas esclavitudes, muchos vicios que esclavizan al ser humano. Muchos vicios que tienen esclavos a muchas personas que quisieran salir de ahí. Y si eres esclavo o esclava de algún vicio, de algo que no te conviene, busca de Cristo. Él te puede hacer libre. Dice que si conoces a Cristo, dice la palabra, Él, que es la verdad, te hará libre. Estas palabras son para que te llenes de aliento, te llenes de fortaleza y diga, yo voy a salir de esta esclavitud. No seré más esclavo de este vicio, no seré más esclavo de estas cosas que solamente aceleran el proceso de enfermedad y aceleran el proceso de tu muerte. Cristo te hace libre. Si conoces, si quieres conocerlo, Él está disponible para darse a conocer a tu vida. Pero Él no entra como ladrón, Él no entra como usurpador. Él es un caballero y Él pide que tú vengas a Él. Entonces, cuando tú vienes a Él, Él entonces te recibe con los brazos abiertos. Dice la palabra que a nadie Él desprecia si viene con humildad y viene con sinceridad delante de Él. Por eso estas cosas que están pasando son para que nosotros nos demos cuenta y nosotros enfoquemos nuestra mirada hacia Dios. 4. La muerte. La muerte es el fin de aquellos que no tienen a Dios.
Muchas personas creen que la muerte es la disfunción del cuerpo, pero no. La disfunción del cuerpo es parte de eso. Y es el fin de toda carne. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús dijo, y la palabra nos dice bien claro, que como viniste del polvo, como te hicieron del lodo, asimismo volverás al polvo. Dios hizo un muñeco de lodo y le dio aliento de vida. Pero como pecamos y estamos destituidos de su gloria, tenemos que entrar nuevamente en esa conexión con Cristo. Tenemos que volver a reconectarnos con Dios. Nacemos desconectados de Dios. Entonces tenemos que volver otra vez a conectarnos con Dios y a hacer la voluntad de Dios. Muerte es estar desconectado de Dios. Muerte es que no tener conexión con Dios. Hay personas que para fines físicos están vivos, pero si no tienen a Cristo, para fines espirituales están muertos. Es mejor estar muerto físicamente y vivo en el Espíritu con Cristo. Vamos a seguir viendo parte de lo que son la número 5, abandono a los hijos y a los ancianos. El pecado nos ha quitado el amor hacia los demás. El pecado nos ha quitado el amor hacia nuestros hijos, hacia nuestros ancianos, hacia nuestros padres. Muchas personas abandonan a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos, padres que no ayudan a sus hijos menores de edad a alimentarse, no los ayudan a nada, los abandonan a su suerte. Hijos que abandonan a sus padres, que abandonan a sus viejitos, que abandonan a sus abuelos, porque no hay amor, casi no hay amor. Son pocos los que practican el amor. Este abandono, mis hermanos, es parte del pecado. Dice la palabra que por la abundancia de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero yo te exhorto a que no permitas que el amor se apague en ti. Dice la palabra que el amor no dejará de ser. Dice la palabra que el amor seguirá siendo después de esta vida. Todo lo que vemos hoy en día va a pasar. El mundo va a pasar. Las profecías van a pasar. La sabiduría, la tecnología que vemos hoy. Todo esto va a pasar. Pero el amor es el único don que va a continuar. No dejes que la maldad de muchos enfríe tu amor. No permitas que tus familiares, tú pudiendo ayudarlos, no permitas que sean estropeados. No abandones a tus hijos, no abandones a tu madre, no abandones a tu padre, a tus abuelos. No los abandones, porque si abandonas a tus padres, cuando ellos te dieron amor, cuando ellos hicieron las cosas que debieron hacer, eso es traición. Pero también es traición cuando abandonas a tus hijos indefensos, cuando no le das el amor y las cosas que tienes que darle a tus hijos para que ellos puedan sobrevivir, para que ellos puedan desarrollarse. Recuerda que ellos dependen de ti. También tus padres ancianos dependen también de ti. Dice la palabra que debemos de amar a nuestros padres, porque esto puede alargar nuestras vidas. Esto puede ayudarnos a vivir más. Seguimos, mis hermanos, el 6, los divorcios. Los divorcios. Muchas personas que no se entienden, muchas personas que en sus vidas entran y se casan, se enamoran y después se divorcian. Y no tan solo que se divorcian, se hacen enemigos y son los peores enemigos. Los divorcios son parte
de lo que el enemigo ha querido destruir y que está haciendo guerra en los matrimonios. Está haciendo guerra en los matrimonios para que los casados no se entiendan, para que el padre abandone a la familia. Todas estas cosas, mis hermanos, vienen por el pecado, vienen por estar alejados de Dios. Y usted dirá, pero hay personas que son creyentes y se divorcian. Sí, estas personas que hacen esto también están divorciados de Dios. Porque, ¿cómo usted explica que usted lee la palabra, que usted ora, que usted va a una iglesia y que usted se divorcie y que porque no se entiendan? O porque usted esté haciendo lo que no se debe, o porque usted le sea infiel a su esposa, o la esposa al esposo. Hermanos, si nos centramos en Dios, si ponemos a Dios como centro de nuestras vidas, si ponemos a Jesucristo como ejemplo de nuestras vidas y al Espíritu Santo, les pedimos que nos guíe, van a seguir los divorcios, van a seguir los abandonos a los hijos. Y estas cosas, mis hermanos, trae sufrimiento a los hijos, trae sufrimiento a la mujer, trae sufrimiento al hombre. Pero recuerda que usted tiene la última palabra. Si usted pone a Dios como su centro, a Jesucristo como ejemplo y al Espíritu Santo como guía, todo será perfecto. El trabajo, ya hablamos del trabajo. El trabajo es un castigo. Y algunos dirán que no, pero es la misma palabra que acabamos de leer, dice que para comer tendrás que sudar tu frente. Hay algunas personas que no tienen que sudar necesariamente porque trabajan bajo aire acondicionado, pero sí tienen que tener una actividad económica obligatoria para poder comer. Todos nosotros debemos de tener alguna actividad económica. O trabajas en el sector salud, o trabajas en el sector empresarial, puedes trabajar en la construcción, puedes trabajar en automotriz, en ropas, zapatos, muchísimas cosas. El ser humano se ha ido desarrollando todas estas cosas por causa de la necesidad. Pero para poder comer hay que tener una actividad. Y esta actividad, mis hermanos, que usted hace, la que haga, le sirve a usted para usted mantenerse, para usted pagar la electricidad y para usted pagar todas las cosas que usted necesita. Pero principalmente para comer. Y una de las cosas por las cuales también usted tiene que hacer actividad económica, la principal es la alimentación, pero también la salud. Si usted no se alimenta, entonces se deteriora su salud, pero también hay que tener un seguro médico para cuando usted se enferme. Usted tiene que tener algo para cuando usted tiene una enfermedad o cuando un familiar, un hijo, o su padre o su madre tiene alguna enfermedad. Estas cosas son obligatorias. Algunos tienen trabajos más suaves que otros, algunos tienen trabajos más placenteros que otros, pero no deja de ser trabajo, no deja de ser una imposición que hubiese sido muchísimo más sencilla si no hubiésemos pecado. Seguimos con la número 8, la depresión. Y esta es una de las cosas que está haciendo que muchas personas sufran en el mundo. La depresión es un espíritu muy fuerte que está haciendo que usted, el que lo padece, sufra mucho y en muchas ocasiones se quite la vida. Déjame decirte que hay un Dios todopoderoso que está esperándote con los brazos abiertos. Hay un Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario para que hoy tú puedas reprender en ese nombre que es sobre todo nombre, puedas reprender ese espíritu. La depresión es un espíritu que se apodera de ti
Y si tú les vas dando cabida les va dando terreno y él va ganando terreno en ti, te hará añicos. La depresión entra por las personas que empiezan a tener ciertas dificultades y que tienen tristeza. Y la tristeza se convierte en depresión. Hay personas que tienen depresión por cosas que son sencillas. Hay personas que tienen depresión por cosas grandes, por problemas grandes. Pero déjame decirte que siempre en Cristo y en Dios hay solución. Siempre hay una solución. No hay deuda que Cristo no pueda pagar. No hay tristeza que Cristo no pueda quitar de tu vida. Él dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, cargados de pecado, cargados de problemas, cargados de toda cosa inmunda. Él dijo, vengan así, yo los haré descansar. Dice muerte, el 9. La muerte, como le explicaba, es la desconexión de Dios. Pero la muerte, como la conocemos, es la disfunción del cuerpo. Desconectarse de Dios es peor que estar muerto físicamente. Nosotros, como seres humanos, todos vamos a partir de esta tierra. Y ahí está la importancia de nosotros buscar de Dios. Porque después que tú partes de esta tierra, te pregunto, ¿dónde estará tu alma? ¿Dónde estará tu alma cuando partas de esta tierra? ¿Dónde estará tu alma? Tu cuerpo físico volverá al polvo. Pero tu alma, ¿dónde estará? Este es el fin de todo ser humano. Tenemos que pasar por esta situación que nadie quiere vivirla, pero nadie puede evitarla. Mas Cristo vino y también murió para que en Él tengamos vida eterna, para que en Él seamos libres, para que en Él podamos vivir para siempre. Y por último, el número 10, alejados de Dios. Vivimos alejados de Dios, nacemos alejados de Dios, nacemos, nos criamos y al menos que usted nazca de una familia cristiana, una familia que busca de Dios, nacemos fuera de ese círculo de Dios, de eso que Dios quiere que nosotros aprendamos y tengamos conocimiento de Él. Cuando nacemos alejados de Dios, debemos de inmediatamente reconectarnos. Tu padre que me escuchas, conecta a tus hijos con Dios para que no estén desconectados. Conéctalos con Dios. Enséñales la palabra de Dios para que ellos busquen. Dice la palabra que si los guías, aun cuando sean viejos, no se apartarán de ella. Van a cometer errores, pero si conocen la palabra, van a clamar a aquel que murió por ellos en la cruz también. Y van a clamar al Dios verdadero. No van a buscar otra cosa. Dios es bueno, mis hermanos. Y a pesar de esta sentencia que nosotros vemos como maldición y vemos la vida de una manera triste, vemos la vida de una manera afanada, vemos la vida de una manera que hay muchas cosas, como hemos dicho, las guerras, las enfermedades, los problemas, todas estas cosas vinieron por el pecado, pero hay un Cristo que quiere salvarte. Nada de lo que hemos dicho aquí por esta sentencia va a cambiar. Todo esto va a pasar. Pero hay otro plano, hay otro mundo, el mundo espiritual, donde seremos para siempre. La misma palabra dice que nosotros
Podemos durar a lo mucho 80, 70 años, una generación. Pero lo que Dios quiere es llevarnos a la vida eterna, donde usted no tendrá ninguno de estos problemas, donde no habrá guerras, donde no habrá enfermedades, donde su trabajo será 100% placentero, donde Dios te hará asignaciones y será un placer hacer la voluntad de Dios, donde nadie va a abandonar a sus hijos, ni nadie va a abandonar a sus ancianos, porque no habrá ancianos, no habrá hijos, no habrá enfermedades, nadie se pondrá viejo, todos seremos jóvenes. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú vivas 100% como deberías de vivir, no en esta tierra, pero sí por una eternidad y para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.